Bé, jo només volia donar-los la benvinguda com a regidora de Cultura a esta segona conferència que hem organitzat en el marc de l'any Porcar i en l'exposició Univers Porcar que han pogut veure tant ací a l'atri com baix a la sala d'exposicions del sòtan. La setmana passada va ser el professor Francesc Fontbona el que va estar ací donant-nos una lliçó magistral, va fer una conferència de Porcar i Catalunya. Vam estar ací escoltant la sabidoria, la magnificència que té Francesc Fontbona, que sempre estem parlant d'ell com a mestre, com a bon historiador d'art que és. Esta vegada tenim ací a Jaime Peris per a parlar de Porcar, perquè aquestes conferències s'emmarquen dins del nom Parlem de Porcar, que per això estem avui ací. I Jaime ha sigut comissari de l'exposició junt a Pasqual Mercè, que el tenim també avui a la sala, que no va poder estar en la primera conferència i per tant també vull donar-li la benvinguda i moltíssimes gràcies per vindre, Pasqual, avui ací a escoltar també a Jaime. Jaime, vaig a llegir-lo per a no deixar-me res, és llicenciat en Filologia i Lletres en la Universitat de València i reconegut com un dels referents educatius de la nostra província i un dels professors més estimats de l'Institut Ribalta. Va estar 3 dècades fins a la seva jubilació en aquest veritable temple de l'ensenyament castellonenc. Va estar des de 1977 fins a 2007 com a professor d'Història de l'Art, el que demostra, evidentment, una vocació que va més enllà de les aules. La seva trajectòria personal li ha portat a participar en desenes de llibres, assajos o articles sobre la nostra ciutat, sempre relacionat amb la nostra història, entre elles aquesta famosa obra col·lectiva de l'Institut Francisco Ribalta, els 100 anys d'història, o en la Societat Filharmònica de Castelló Memòria de 1000 concerts, entitat a la qual va pertànyer durant més de 25 anys. No ha estat menys prolífica l'aportació de la seva passió per l'art. En 1989, amb motiu del centenari de Juan Bautista Porcar, ja va ser nomenat coordinador de l'exposició antològica del centenari, organitzada pel propi Ajuntament de Castelló en aquell moment i també la Caixa d'Estalvis i Monte de Pietat de Castelló. En 1990 va organitzar l'exposició antològica sobre Francisco Gimeno Barón, celebrada a la sala d'exposicions de Sant Miguel, i en 1991 va ser comissari de l'exposició del centenari de l'escultor Atsuara i en 1992 l'exposició sobre el pintor José Borràs. Com es dic, dona per a una conferència només el currículum de Jaime Peris, però bé, crec que el que tots volem és escoltar-lo i encara més important, agrair-li tot l'esforç que ha suposat el fer aquesta exposició, perquè vostès no ho saben, però hem tingut prou inconvenients, s'han solventat el millor possible, hem tingut que lluitar fins i tot en la dana que va passar fa unes setmanes, perquè, clar, els transportistes eren de València, tenien que transportar els quadres, l'exposició no s'acabava de muntar, és a dir, hem tingut dificultats que al final Jaime, Pasqual i tot l'equip han pogut solventar, amb el personal també del MUC que tenim per ahir a Beatriz, i tenim aquesta magnífica exposició per a gaudir tots junts. Han passat ja 733 persones en una setmana per l'exposició, el que vol dir que la projecció és molt important, que podem arribar a més de 10.000 persones fins a febrer passant per aquesta fantàstica exposició, encara que jo crec que no és el més rellevant, el més important és que hem recuperat el nostre artista més universal, que és Juan Bautista Porcar, que pareix que el teníem ahir un poquet oblidat. I avui Jaime ens parlarà de Porcar i Castelló. Contraposarà l'actual Castelló amb l'obra de Porcar de l'època i com va evolucionar l'interès per la seva obra al llarg del temps. Per tant, jo crec que no voleu escoltar-me a mi, voleu escoltar a Jaime, al que li dono les gràcies de nou per estar ací i espero que gaudisquen tot molt de la seva conferència. ¿Se oye bien? Ahora mejor. Ahora quien lo oigo peor soy yo. Cuando se me ofreció el organizar esta exposición con motivo del cincuentenario de la muerte de Porcar, me pareció, en principio, que un cincuentenario
es una cosa que no se les concede a muchos personajes, artistas o lo que sea. Y sobre todo cuando se concede a uno y no se concede a otro, pues viene aquello de que por qué no le celebramos el de Atsuara, por ejemplo, que fue hace poco. Pero creo que Porcar está justificado. Está justificado celebrarlo porque, primero porque vivió muchos años. Los que no habían nacido o eran muy pequeños cuando el nacimiento, el centenario del nacimiento, no han visto nada de Porcar, y si esperamos al siguiente centenario, pues a lo mejor tampoco están. De manera que eso siempre es oportuno. Pero es que además Porcar para Castellón es algo más que el pintor más importante. Una vez se ha demostrado que hace muchos años que Ribalta no tiene que ver nada con Castellón, o muy poco, pues creo que Porcar queda como el pintor indiscutible. Además, el inventor de las pinturas rupestres como arte. O sea, las pinturas rupestres, los calcos que hacían los arqueólogos, pues son unas pinturitas muy bonitas, pero no una cosa artística. Y por eso, siendo un aficionado, grandes arqueólogos recurrieron a él. Pero por encima de todo, Porcar es el inventor del paisaje de Castellón, el inventor, y creador de una identidad para Castellón. Ayer, en la presentación del libro de Chipi, alguien dijo que la novela que acaba de presentar era, ¿cómo dijo? Es que es una frase que no la diría, pero que tenía toda la razón. Algo así como la vida era un Castellón imprescindible. Pues eso creo que con mayor medida es la pintura de Porcar. Lo que yo quiero hablar ahora, otra comparación que me parece oportuna, es lo que representa la pintura de Porcar para Castellón, es lo que representa la pintura de Edward Hopper para Nueva York. Es un Nueva York que vas allí y no lo ves por ninguna parte, pero está debajo de todo, ¿no? Pues esto, Luis Escartín, en un trabajo que tiene, lo escribió y me gustó mucho. Hopper es estrictamente contemporáneo de Porcar, nació 7 años antes y murió 7 años antes. Se convivió con las vanguardias sin meterse en ellas. En lo demás es completamente distinto, pero claro, Castellón no es Nueva York. Y entonces, pero aunque no seamos Nueva York, creo que tenemos que tratar a Porcar como Nueva York trata a Hopper. Lo que yo voy a hablar, primero, yo creo que lo conoce todo el mundo, pero un poco de apunte biográfico, ¿no? Porcar nació en abril del 89 y hijo de una familia muy humilde de labradores que trabajaban tierras en arriendo y, por lo tanto, con unos recursos que le hacía imposible cualquier otra formación. Como muchos niños, demostró dotes para el dibujo y gente, sobre todo él era de un sector del Raval, Beatos del Raval, eso él lo manifiesta, asiduo del culto en la Iglesia de la Sangre. En fin, yo me recuerda a los escolanets que pinta Castell justamente en esa capilla que está en el Museo de Castellón. Pues él sería uno de estos. Y desde ese ámbito, don Salvador Guinot, por ejemplo, pues le favorecen que se forme. La formación inmediata era con el pintor Castell, a donde iba la gente con afición a la pintura.
allí el otro día Fombona dijo que él no estuvo muy a gusto. Bueno, un señor que iba allí en ese plan pues tenía que barrer. Estaba Matilde Segarra, la madre de Matilde Salvador, que pintaba flores, pues esta señora no la pondría a barrer, pero a Porcar sí. Allí empezó, y yo le he oído a Porcar hablar con admiración de su maestro. O sea que lo siguiente de la carrera, la iniciación era ingresar en la Escuela de Bellas Artes de San Carlos, ya con una beca de la Diputación. El ingreso consistía, hasta hace no mucho, a lo mejor hace 50 o 60 años, pero vamos, tenían que hacer unos ejercicios de dibujo muy buenos y allí ingresaban, iban cubriendo asignaturas. El problema de la Escuela de Valencia, lo mismo que la de Barcelona, es que no daban títulos oficiales. Es decir, a una escuela de estas se iba a aprender arte, o lo que entonces se llamaba como arte, pero eso no les daba ninguna facultad para nada. Y yo creo que eso nos explicaría lo que cuesta la trayectoria de Porcar hasta que se sitúa como primer artista que vive en Castellón y se dedica exclusivamente a la pintura. No lo compagina con clases ni con otras actividades. Bueno, allí tiene una serie de maestros y en el año 9 marcha a Barcelona, probablemente en relación con el servicio militar que lo tenía que hacer allí. Allí escuela en el Llonja y de ahí que su vinculación con Barcelona ya le durará casi toda la vida. Alterna la estancia entre Barcelona y Castellón, porque en el fondo tampoco se puede ganar la vida como pintor. O sea que él está aquí, yo conozco retratos que hizo de gente, alguna cosa, estamos hablando de los años, la segunda década y principio de la tercera, por fin lo acoge un banquero de Barcelona, también del grupo católico, Agustín Valls, y allí se crea un segundo hogar, pero consigue, cosa que era una novedad, situarse en el mercado del arte a partir de las galerías que se han abierto entonces, que antes no había. Es decir, en Castellón un pintor no podía vender un cuadro. Cuando hacían una cosa que llamaba la atención, lo exponían en un escaparate. En Barcelona ya se abren varias galerías y él por fin encuentra acomodo en la galería La Pinacoteca, situada hasta hace no muchos años en el Paseo de Gracia, en donde exponen muchos artistas, la Camarasa, en fin, de diferente nivel, y tienen su clientela. Y allí Porcar, a partir de ahí hasta el año 55, expondrá continuamente. Es más, lo tratan también, yo estuve en la Pinacoteca cuando el centenario y en fin, me contaron algún incidente, pero era casi de la familia Porcar. Eso le permite a Porcar vivir de la pintura, vivir con mucha austeridad, eso sí, pero ya casi con 40 años. O sea que esto, hasta los 40 años, él no se sitúa, porque claro, era un labrador que se conformaría con muy poco. A partir de ese momento, él ya tiene un mercado en Barcelona, buena clientela. Aquí, por ejemplo, uno de los cuadros que se exhiben es un paisaje de Catí comprado por Casals. Pues Casals iba y no se lo regalaba ni nada, le gustaba el cuadro y lo compraba para su colección. Y esto hasta la guerra. En la guerra civil, naturalmente, significa un paréntesis y luego tiene que volver a abrirse camino. Se dedica a la restauración de las imágenes destruidas, pero en fin, en el 43 vuelve a la Pinacoteca y a partir de ahí, no solamente la Pinacoteca, también a la Sala Macarrón de Madrid, a Valencia, incluso el 50 ya se abre por fin una galería en Castellón. Su actividad no se limita solo a estas exposiciones, sino que él presenta obras en la Bienal de Venecia, en exposiciones en Valencia, donde obtiene premio en el 36, o sea que es una persona que se mueve
se mueve. Ahora que a la gente joven le parece que el fin del mundo porque no se han situado, bueno, pues tenía 40 años y le costaba moverse. Una cierta consagración consigue en el año 50 y 52 cuando se decide a ir a las exposiciones nacionales. Las exposiciones nacionales se celebraban, han puesto la botellita pero no han puesto vaso. Se celebraron creo que cada 2 años y Porcar las menospreciaba. Yo recuerdo con relación a la medalla que le dieron a Ortells, el escultor de Villarreal, que él habló y esa escarapela que te han ficado. Bueno, el 50 él le pusieron su escarapela y el 54 le volvieron a dar la primera medalla. A partir de ahí, el 55, creo que es el 55, hay un episodio que se ha destacado poco. Él descubre un cuadrito así, un retrato que en la pinacoteca lo tenían, hacían limpieza y estaba el cuadrito allí. Y lo compra, se empeña en que se lo vendan. Bueno, al final resulta que descubre una microfirma de Manet. El retrato de Aquile Méndez es un escritor famoso. Bueno, esto arma un trepe porque ahora él pues, se entusiasma y lo anuncia a la prensa y en la pinacoteca se consideran traicionados. Esto está publicado en el boletín de la Sociedad de Cultura. Hay un artículo, debe ser póstumo, del propio Porcar que explica la cosa. Pero a mí me la explicaron también desde la pinacoteca. Ellos se sintieron dolidos. La cuestión es que rompió con la pinacoteca, rompió y ya no volvió a exponer nunca y muy poco en Barcelona. Se da la circunstancia que el 55 le encargan la escalera del ayuntamiento y se dedica a otras cosas y luego ya cambia de estilo. Si cambia de estilo por la ruptura con la pinacoteca o cambia de estilo porque se impone el arte más de vanguardia o cambia de estilo por las cataratas, es una cosa que lo averigüe el que estudia Porcar, que como recomendó Fontbona, sería conveniente de que algún joven hiciera una tesis o una investigación con toda la documentación que hay. El cambio de estilo se ve perfectamente aquí en la exposición. Y, en fin, esto le lleva hasta, al mismo tiempo que rompe con Barcelona, tampoco es la ruina. Empiezan a llegarle los honores, hijo predilecto, y Valencia se hace un nombre, le dan, no sé, el Buñol de Oro, alguna condecoración de estas valencianas. Y con este deterioro que tiene de la visión, pero recuperada por la operación de cataratas, pues sigue pintando febrilmente hasta meses antes de morir en octubre del 74. Con esto la sinopsis biográfica. Ahora lo que yo quería hablar es de Porcar y Castellón y ahí empezamos con este plano. Este plano aparece en varios sitios. Yo lo tengo de un atlas de España. Bueno, es un plano de Castellón aproximadamente de 1910-1915 y se ve lo que era Castellón entonces. Este rombo allá está aquí, yo me gustaría poderlo señalar aquí en este extremo. ¿Qué ha pasado? En este extremo se ve el cuartel de San Francisco y allá la cárcel, este edificio que hay. Sobre 30.000 habitantes. Ese es el Castellón que Porcar empieza a pintar. Pero lo que empieza a pintar
conforme a la teoría expuesta por Fontbona, son las cosas menos pintorescas. Aquí hay las vistas que corresponden a esto: el teatro principal, el monumento al rey Don Jaime, la fachada del ayuntamiento, la capilla de la sangre, la capilla del Santo Sepulcro, el puerto sí, es tema. Lo demás, incluso la capilla esta, que él habla poco menos que dándole un contenido místico a su pintura de todo lo que había vivido ahí, no se molesta en pintarlo. Santa María, el campanario, tampoco. Yo he visto una vista la feria, una feria en la Plaza del Rey, pero no lo reitero. Los Escolapios, donde él estudió sus estudios, lo que él estudió de primaria, y la recién construida iglesia de la parroquia, que sería su parroquia, pero seguramente él era de antes, de cuando iban a la sangre. Bueno, lo que quiero mostrar ahora es lo que ha hecho Castellón con el paisaje que Porcar pintó y que es el que está aquí, sobre todo en la primera parte de la exposición. Las vistas del puerto, de tal. Este plano corresponde a el plan de ensanche, creo que se llamaba entonces, plan de ordenación urbana, que elaboró Travert y le premiaron el año 25. Y a mí lo que me llama la atención de este plano, y de aquí entenderíamos muchas cosas de Castellón, es que respeta completamente la huerta. O sea que Travert... ¿Qué pasó? ¿Qué misterio es este? ¿Ya está? Bueno. ¿Qué hay que hacer para que no se vaya? Ahí pone el plan, lo que es el Castellón Viejo. ¿Qué hay que hacer aquí para que esto funcione? Ahora... Siempre fallan estas cosas, sí. Bueno, toda la expansión, que es la ciudad jardín, pero aquí, esto es la avenida Casaldú, esto que se ve aquí, el Parque del Oeste, que actualmente conserva el nombre, lo que no conserva es el parque, y luego un poco de expansión hacia el Grao. O sea, la idea, lo digo esto porque Castellón pasaría sobre todo entre 1960 y 1980, por un crecimiento espectacular sin tener nada previsto urbanísticamente. Llama la atención, por ejemplo, vas a Tarragona y allí está el casco histórico con su muralla, un poco de expansión, y luego la Rambla, que tiene 160 o 170 años de trazada, una calle espléndida que aquí. Pero te vas a Albacete y pasa lo mismo, te vas a Vitoria y ya se la acabóse. En Castellón no proyectaron nunca nada. Y claro, se presenta... Castellón pasa de 60.000 habitantes aproximadamente en el 60 a 90.000 en la siguiente década y 120.000 en la siguiente. O sea, a razón de 50.000 habitantes cada 10 años. Si hubiéramos seguido así, ahora Castellón sería pues como Murcia o como Alicante. Claro, eso supuso un destrozo para la ciudad. Además, lo decían incluso, no, Castellón, la huerta no se toca, hay que crecer hacia arriba. Y hay que crecer hacia arriba. Y el que no tenía dinero para crecer hacia arriba, se construía algo más que una chabola en el grupo San Lorenzo o San Agustín o lo que sea. Eso es el Castellón que los que tenemos alguna edad hemos vivido. Y Porcar también.
Yo no sé qué opinaba Porcar. Sí que sé que cuando se quiso destruir la iglesia de San Miguel, él intervino y consiguió que no se tocara. O sea que yo creo que, en fin, al mismo tiempo se construye la refinería y se construye Fertiberia y tal, y Porcar lo pinta. O sea que también ve que es tema de cuanto peor mejor para pintar. Y los cuadros son buenos, eso no quita. Bueno, voy a pasar ahora. A ver qué pasa ahora. Bueno, uno de los temas favoritos de Porcar son los pasos a nivel. Es más, yo recuerdo hace muchísimos años que hicieron un programa de esta subida, Joaquín Soler Serrano, que se presentaba Frederic Marès, y Porcar acudió. Y entonces habló de que él había renunciado a la escultura y se había tirado al tren. Lo dijo con esas palabras: me he tirado al tren porque pintaba pasos a nivel. Claro, los pasos a nivel no podemos tener nostalgia de ellos. Es lo más peligroso del mundo, donde mueren decenas de personas todos los años. Y entonces, hasta ahí bien. Pero, ¿qué necesidad había de haber dado esta solución a la estación que tenemos ahí pintada en 2 cuadros? Encima, creo que nadie se lo oculta que por lo menos casi 2 décadas después, como operación comercial urbanística, es un fracaso estrepitoso. En fin. Bueno, esta pintura, que yo creo que yo no la conocía, para mí es de lo mejor que hay en la exposición, es la Panderola. Bueno, la Panderola desapareció en vida de Porcar, también tema insistentemente representado por él. Era muy complicado mantenerla. Tal vez algún tramo como cosa turística, pero en fin, es una cosa para verla con nostalgia y nada más. El puerto. Bueno, el puerto, digo lo mismo, el puerto que Porcar pintó era un puerto en construcción o desértico. Tienen ese encanto. Había unos pescadores y poco más. Actualmente es uno de los puertos de más tráfico de España. Está muy bien, pero tampoco sé qué necesidad había de construir esos edificios que ahora se han cerrado porque no sirven para nada, y el Paseo de Buenavista tiene cualquier cosa menos vista. Pero, en fin, esto se podría corregir. En Tarragona el puerto está parecido y está prácticamente intacto, y además es un sitio súper agradable para ir a tomar pescado, por lo menos tan bueno como Castellón. Otro paisaje muy habitual en Porcar y actualmente degradado son los marjales o la marjal. La marjal es un tipo de cultivo. Yo recuerdo cuando estudiaba geografía que don Antonio López Gómez, catedrático, dijo que las cosas de mayor interés en el paisaje agrario de Castellón eran la marjal y el molí la font. En realidad era un tipo de cultivo un poco marginal. O sea, los que tenían una marjal eran labradores sin tierras que se habilitaban la tierra excavando zanjas y se regaba por riego de tahona. En fin, es una cosa, era bonita. Había mosquitos, pero también lo sigue habiendo ahora. Yo recomendaría que se recuperara algún trozo. Por ejemplo, en el Parque del Meridiano, por ejemplo, se podría recuperar unas 2 o 3 hectáreas de marjal para que la gente lo viera. En fin, lo apunto. Este es marjal de Saó, que está en la exposición, pero tiene Sortanells, Carretera del Niño, Hortes, Rubí, muchos cuadros. Claro, le daba mucho de sí el agua y todo esto. Porcar tenía mucho juego. El pinar, bueno, no es de lo más degradado.
pero aquí actúa que era un parque municipal, o sea que en realidad lo que debía estar es intacto. La primera agresión vino en la guerra, en donde talaron la parte del Pinar inmediata al Grao, donde luego estuvieron depósitos de Camsa y ahora hay una urbanización, y luego la concesión del club de golf, otro fracaso turístico, en fin, porque no se puede hacer una zona turística y una industria nociva al lado, pero bueno, en fin, de todas maneras, claro, el Pinar, el problema que tienen estos pinares es que cuando hay un viento, si no están tupidos, bueno, lo estamos viendo, con todo no es de lo peor, ni mucho menos. Más Pinar. Bueno, ahora viene el tema más problemático. Otro tema es el río Seco. Este cuadro está en la exposición. Este es el puente, el del estadio. O sea, aquí está el estadio Castalia, no está construido. Prácticamente el cuadro está hecho desde el puente de la acequia Coscollosa, que también lo pintó Porcar, y luego también pintó el puente de la carretera de Morella. Todos están desaparecidos y en su lugar yo no sé, desde luego paisajísticamente no se puede decir que sea muy afortunado. Un ingeniero dijo que esto era una locura. El otro día me dijeron, y yo no lo he visto ni lo he comprobado, que el puente del cementerio estaba lleno de agua. Yo no sé si esos orificios que han hecho soportan 600 metros cúbicos por segundo, con troncos, barro y todo lo demás. En fin, es un momento un poco dramático, pero en fin, que lo miren porque, en fin, desde luego yo me ocupo de lo paisajístico y paisajísticamente a la vista está. También está en la exposición. Estado actual. No sé qué necesidad había de haber conservado el molino, pero está igual, es el mismo sitio. Ahí se ve las torrecitas del Colegio de los Carmelitas que aún no lo han derribado. Hombre, si lo quieres cambiar, lo cambias, pero a mí me parece una ironía dejar esto. El molino estaba intacto, por dentro y por fuera. Y tal vez podían haber conservado la senda que es el Camino de la Magdalena. Yo creo que esta solución, yo creo que ahora lo que procedería es eliminar el molino y hacer una biblioteca como Dios manda. En fin. Esto, Neus en el taller, es un cuadro pintado en un día del mes de febrero, creo que fue febrero, una nevada que cayó en el año 54, yo la recuerdo. Y él aprovechó para tomar esta nota, que es un cuadro que podía estar perfectamente en el Jeu de Paume sin desmerecer de lo que hay por allí. Este cuadro también es del Orde Victorino, del jardín. Este es otra historia. Este cuadro tiene 2 metros por 1, o sea, es enorme, y lo pintó Porcar para la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Castellón. Hoy en día está en Bancaja, en Valencia, no se sabe por qué, y se han negado a cederlo para la exposición. En fin, no sé por qué ha llegado a sus manos y lo ha perdido la Fundación Caja Castellón a favor de la Fundación Bancaja. Pero en cualquier caso, ¿por qué se negaron a dejarlo? Bueno, de Valencia se han negado a dejarlo todo. Hemos pedido 2 o 3 cosas y lo único que ha venido de Valencia son cuadros de la familia Valls que vive en Valencia. El museo tiene algún cuadro y alguna cosa más. De Valencia no ha venido nada. Eso sí,
han montado la exposición, pero vamos, el Consorci de Museos, también somos los de Castellón, también somos de Consorci de Museos, no nos tienen que hacer un favor en Valencia. Es el Jardín del Estudi, aquí están las balsas. El orde victorino era una propiedad que él tenía en el usufructo a morir la mujer y que conservó mientras él vivió. Incluso el Maset, que era esto, en parte recaía sobre la República Argentina y dejaba un poco de paso. Se le respetó. Él en Trencs ya dice que está esperando las hormigoneras. Lo lamentable es que, bueno, los herederos, cuando fue suyo, pues como es lógico, además supongo que serían varios, lo vendieron. El ayuntamiento lo compró, pero cuando ya no quedaba nada. Ahora es esto. Por si se podía hacer algo, hicieron el consabido parking. En fin, yo creo que es una broma. Haga suya. Yo creo que, en fin, lo de Giverny, de Monet, porque no es Monet, pero en fin, tampoco Castellón es París, o sea que era muy bonito. El huerto ese lo hizo a su manera. Allí tenía carrascas, tenía algarrobos, construcciones que hacía, que por cierto, siendo usufructuarios, se las dejaban hacer, también le dejaban hacer lo que quisiera, pero luego arrasarlo todo, en fin. Y ya con esto, esto es lo que hemos hecho con el paisaje de Porcar. En fin, eso no tiene remedio, pero en fin, para el futuro que se miren un poco las cosas, pienso yo. Y la otra cosa es lo que se ha hecho con la pintura. En principio, hasta la Guerra Civil, en Castellón no se le compra prácticamente ni un cuadro. Hay unas cuantas obras, como por ejemplo, aquí tenemos Terres de Moscatell, que él dice, los dueños lo niegan esto. Me parece que es más verosímil los dueños. Él en Trencs dice que este cuadro lo tuvo que regalar para que le perdonaran la vida. En fin, él como beato que era, pasaría miedo ante la persecución despiadada de aquellos años, que mataron a los hermanos Spessati y a mucha gente. Pero no sé si llegó a correr el peligro, pero no creo que el peligro lo corriera a manos de su cuñado, que es a quien tenía el cuadro. También regaló un contraluz, que ahí lo pone, regalado a Aragonés, que era alcalde en los primeros años, poco antes de la guerra, cuando quisieron derribar Santa María, Aragonés se separó y luego estuvo en México. El cuadro lo tiene su sobrino y corresponde a eso. Otros cuadros, hay el Carrascal de la Bicha, que tiene otro Aparici, en fin, el doctor Bellido, que fue, no sé si médico suyo, atendió al Breuil, al abad Breuil, cuando estuvo enfermo, le regaló un precioso, el Infant Nuet, un cuadro sorollesco, pero sin imitar a Sorolla. Y en fin, el doctor Palomo, no sé si se lo regaló o lo compró, un cuadro de nens que son sus hijos, y poco más. O sea, él en Castellón prácticamente no vendía nada. Si acaso regalaba o a lo mejor algún retrato. Este es un cuadro curioso. Este era de la Diputación. No creo que se lo compraran. Como antiguo pensionado lo regalaría, no lo sé. Lo cierto es que este cuadro vino aquí en los años 50. Don José Solís Ruiz, y dijo, qué bonito. Bueno, pues regaló a su excedencia. Bueno, a Porcar le sentó como un tiro. Es el tema de siempre. Debía ser grande. Está publicado en el libro de Aguilera Serni. Bueno, antes que esto, también quería comentar la falta de encargos de escultura. Porcar se dedicó a restaurar
las imágenes destruidas durante la guerra. Montó un taller, según dice él, dice cosas que tampoco se ajustan, porque dice que hizo la imagen relicario de la Virgen de Lidón, que la hizo... Dice, él bajo su dirección. Yo no creo que don Tomás Colón necesitara que lo dirigieran. La obra es de Colón. Pero, en fin, esto eran encargos que incluso a lo mejor lo haría sin cobrar. Pero en ese momento se reconstruye Santa María. En ese momento y muchos más momentos, todo lo que tardó. Y después se rehabilitan las demás iglesias. No tienen ni un encargo. Un Sagrado Corazón que dicen que no tiene nada que ver con Porcar. Santa María hace el altar de los santos patronos, que se encarga Valencia, ese Sagrado Corazón, el Vía Crucis, incluso yo creo que teniendo a mano a Porcar, a Atsuara, a Colón, o sea, había un grupo de artistas y no les encargan nada. En fin, es una pena que no, porque la escultura religiosa de Porcar es fantástica. Aquí está este San Antonio que ganó un premio en Vitoria y está a gran tamaño en Zaragoza. Él hizo una conferencia defendiendo el arte sacro original y no estas copias de Olot. Y luego lo demostró su capacidad. El Cristo de Almazora es fantástico en Castellón, el Sagrado Corazón del Desierto de las Palmas. Yo quería que hubieran estado aquí, pero luego hubo que recortar. Es una pena que no se le encargara nada a Porcar en este sentido. Esto sí, este fue un encargo formal. Ya lo he citado antes. Se hizo el 55. En ese momento se está reconstruyendo el ayuntamiento y hacen esta escalera, y Ferrer Fons, siendo alcalde, había cesado Fabra hacía poco, y Ferrer Fons firma un contrato por 100.000 pesetas de decorar la escalera. Estos son paneles hechos al óleo pegados sobre la pared. Diferentes alegorías, motivos de la ciudad, pensados un poco con criterio de escultor. Podía ser un relieve esto. No hizo como, por ejemplo, Sorolla, cuando le encargan la Spanish Society, él hace un Sorolla para colgarlo en la pared. No, él hace una cosa distinta. Es su estilo, pero se acomoda al tema de alegoría y no de paisaje, que era lo suyo. Son 6 paneles verticales, unos un poco más anchos. Bueno, este es de los que yo creo que es de los que están acabados. Se nota mucho. Allí se nota más. Este no. Y este tampoco. Bueno, esto ya pasamos. No se lo dejaron terminar. O sea, esto a mí me parece que es para un artista, por mucho que le paguen 100.000 pesetas, que era dinero. Venía Franco, que estuvo aquí en junio, el 14 de junio del 58, a los 20 años de la entrada de las tropas nacionales en Castellón, hizo su visita y no sé si a la gente un poco mayor se acuerda, la ciudad la disfrazaban toda para que Franco la viera como si fuera un decorado de cine. Bueno, le obligaron a colocar la obra. Y Porcar se enfadó y nosotros nos tenemos que enfadar más, porque nunca será una obra acabada ni nunca será un Porcar pleno. Es un poco más que un boceto, lo trabajó mucho. Él utilizaba, por eso su despegue de Barcelona le coincidió con ese trabajo aquí, y llamaba modelos, volvió a pintar pintura de niños, o sea, cambió algo. Pero en fin, ahora eso sí que no tiene remedio. Lo que pongo ahora son los cuadros que hay en manos públicas actualmente de Porcar. Manos públicas son en Castellón. Me he dejado 2, pero puedo explicarlos bastante. La Diputación tiene 2 o 3. Este es uno que está en la exposición, Fugas, que lo presentó en la primera Bienal Hispanoamericana. Este es Espacial, una vista del puerto muy reiterada por él.
Además de esto, tiene un autorretrato y una porción importante, muy importante, de la última época de Porcar, de aquello que pintaba con las cañas, cedida por el heredero y discípulo Manuel Gozalvo Tolentino. Esto lo tiene expuesto. Además, tiene expuestas otras 2 obras en depósito del Museo Reina Sofía que no nos han dejado para esta muestra. Pedíamos una. No ha sido posible, pero se puede ver porque está en el museo. El ayuntamiento tiene otras 2, más el autorretrato que está aquí. Este, que creo que se llama Espacial, él siempre ponía los mismos nombres, es un paisaje, eso puede ser, no sé si el desierto o las palmas por detrás, no lo identifico plenamente. Y este otro, que es otra vez la Canal. Este es el Acequia Coscollosa, ese pintado ya de última época, o penúltima. Es la Acequia Coscollosa y detrás quedaría el otro puente que tenemos antes. Esa técnica que tiene él de pintar un primer plano muy destacado. Que yo sepa, eso y el autorretrato, no tiene nada más. Y yo creo que aquí he terminado. Bueno, las imágenes. La propuesta mía sería que hoy es un momento para que Castellón se haga como un patrimonio, bueno, otras instituciones que no son del Estado, pero que son instituciones, tienen obra más abundante, como por ejemplo la Caja de Ahorros, que a pesar de que le falte este cuadro, tiene bastantes cuadros, algunos aquí. La Fundación Dávalos, que tiene un cuadro de aquí, pero tiene bastantes más. Y luego lo que hay es muchísimos cuadros que le ha comprado gente de Castellón. Algunos se le compraron ya cuando él pintaba, cuando exponía en la Sala Estilo o la Sala de Arenci o en la propia Sala Porcar. Y la mayoría cuadros que han ido llegando con posterioridad. Toda la exposición prácticamente se ha hecho con obra de Castellón. De fuera prácticamente nada más han venido 2 cuadros de Madrid. Nada más, porque lo que ha venido de Valencia, que por cierto, lo ha comentado antes la concejal, nos pilló en plena inundación y la casa que hacía el transporte tenía su sede entre Catarroja y Chiva o por ahí, o sea que estuvimos pasando los apuros. O sea, ahora hay mucha obra de Porcar que luego se ha ido comprando a coleccionistas, como por ejemplo, que no lo he visto, pero Juan Antonio Beltrán tiene mucha cosa aquí, una colección impresionante. Manuel Gozalvo también, muchísimos cuadros de diferentes épocas y otros y actualmente un momento en que ha habido un desplome total en general del arte y las antigüedades, todo. La gente que nos creíamos, yo nunca me lo creí eso, pero en fin, que te invertías en arte se invierte y te la juegas. Hoy en día se han vendido cuadros de Porcar por precios que da vergüenza decirlos. Bueno, pues como no hay mal que por bien no venga, yo invitaría sobre todo al ayuntamiento o a quien sea, pero a que compren obra de Porcar. Aquí hay una cosa que es el Museo de la Ciudad de Castellón, que es un museo un poco virtual. Se tiene 2 o 3 cosas, pero no tiene sede. Creo que sería interesante desarrollar una sede. Precisamente la concejal me sugirió una sede que me parece magnífica, que es el antiguo asilo de las Hermanitas, que está comprado por el ayuntamiento y años y años y años sin ningún uso. Yo creo que tener un edificio ahí sin ningún uso no deja de ser un despilfarro mucho más grande que lo que se pudieran gastar en un museo de historia de la ciudad. Un museo que además se nutriría en un porcentaje altísimo de donaciones. La ley creo que es ley del patrimonio, permite que la gente haga donaciones
tienen que ser aceptadas, por supuesto, con una desgravación fiscal importante. En fin, es cuestión de hacerlo no convertido en un almacén, sino bien orientadas las adquisiciones por compra o por donación, y entre ellas creo que Porcar sería la primera figura, no solo Porcar. Ahí tienes a Sanchis Diago, que tiene su colegio y era un pintor internacional que pintaba a Henry Ford y a Rodolfo Valentino y nadie se acuerda de él. Y yo he adquirido, cambiándolo por unas cucharas de plata, un cuadro de Sanchis Diago. O sea que yo, como conclusión de la charla, pues apunto esto, que como no hay nadie del estatus oficial, pues se queda en nada, pero vamos, que no se quede así. Y nada, si que alguien quiere opinar, muchas gracias. Bueno, nadie quiere opinar. No me ha quedado claro por qué no concluyó las pinturas del ayuntamiento. Pues lo he dicho muy claro, porque vino Franco. Y como venía Franco, la escalera tenía que estar terminada. Luego Franco pasaría por allí sin ver nada. Pero así se quedó. Fue en junio, el 14 de junio de 1958. Pero una vez que se fue Franco no podía haber seguido pintando. Bueno, sí y no. Una cosa que yo no sé por qué lo hacía así. Es una cuestión técnica. Las pinturas están pegadas a la pared. Seguramente es la técnica que él hacía. Por ejemplo, el instituto tiene probablemente la colección decorativa más importante de la ciudad, que, bueno, la conoces tú perfectamente, que es de Castell, y son lienzos que se pueden quitar. Pero Porcar lo pintaba así, está pegado. Sí, aquello, claro, no es lo mismo un salón que está cerrado que una escalera que es de paso. Realmente yo creo que no tiene, incluso viviendo Porcar no tenía arreglo. Si te fijas, están pegadas, sí. Está muy bien. Nada. Porcar no era maestro, no tenía seguidores. Todos los pintores de Castellón imitaban a Porcar. Pero a mí me contó Juan Antonio Beltrán, que había otro pintor bueno de Castellón, completamente desconocido, que es Vicente Renau. Era un poco mayor que Porcar y pintó en México y aquí y pintaba bien. Pero seguía a Porcar, y Porcar le dijo que a él que pintara en su casa, que lo que pintaba él era secreto. O sea, y él mismo, te lo dicen, él no era maestro. Ahora, eso no quita para que la agrupación Ribalta, de la que se habla mucho, y una serie de pintores, todos han imitado. Me acuerdo que salió Vidal Serrulla, porque hicimos una charla conjunta en la sala, en la emisora, allí en Paseo Ribalta, no sé si era La Voz de Castellón, fue el 89, y él dijo que nunca había imitado a Porcar. Bueno, yo tengo en casa unas rupestres firmadas por Vidal Serrulla, o sea que en eso seguro que, porque lo tengo yo en casa. Pero además yo he visto que él, claro, un pintor debe evitar, y sobre todo a Porcar es un pintor que eso de torcer, bueno, cuando hable Pascual ya lo explicará mejor. Pero todos los pintores han sido imitadores. Pepe Sabat, todos. Había uno que se llamaba Ranero, que estuvo en Castellón unos años, que no es que imitaba a Porcar, es que copiaba el cuadro de Porcar. Por ejemplo, los nens, Soler Blasco, los nens de Soler Blasco es una pura copia de Porcar. Y en fin, pero en la escuela... Aquí estaba en el instituto, la escuela. Allí, que yo sepa, Porcar no tenía nada que ver. Bueno, ¿ya está todo? Bueno, pues bien.